Hoy quiero hablarte de un gran director llamado Dios. Muchas veces sentimos que la historia de nuestra vida pareciera que va a tener un final infeliz, pareciera que los sueños se encuentran truncados. Y en la Biblia encontramos una historia maravillosa, la historia de José. Y José, que vivía con sus hermanos, con su padre, de repente su historia da un vuelco, sus hermanos por envidia lo venden, lo traicionan, lo venden como esclavo y es llevado a Egipto. En Egipto es encarcelado también injustamente por ser acusado de algo que no había hecho. Y José pasa sus años lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, a pesar que no eran justos con él, pero era lo que él conocía. Y José se encuentra en otra tierra lejana, con otro idioma, tiene que aprender a valerse por sí mismo, desamparado de su hogar, de su familia, de todo lo conocido, pero no estaba desamparado por Dios. Dios estaba mirando la historia de José, Dios estaba detrás de cada capítulo. Y aunque pareciera que iba a terminar mal, y quizás cuántas veces José se habrá preguntado las noches frías en esa cárcel de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos mis sueños, Dios? ¿Qué pasó con tus promesas? ¿Qué pasó con todo lo que me proyectaba en la vida y no se dio? Y quizás muchas veces así también te encuentras. Quizás estás en medio de ese capítulo de tu vida oscuro, que no les ves salida, que hay incertidumbre, que pareciera que todo lo que alguna vez te propusiste o soñaste, o las promesas que Dios te hizo, quedaron inconclusas, quedaron en un vacío. Quizás dijiste tantas promesas, promesas quizás de una familia, de un hogar, promesas sobre tus hijos que hoy están lejos, promesas sobre un ministerio, y hoy mirás atrás y decís, ¿dónde quedó? Pareciera que esas palabras se fueron, que esas promesas no se cumplieron, que de alguna manera sentimos que quizás algo nosotros hicimos mal, o la persona se equivocó al decirnos, o Dios se equivocó al elegirnos. Pero Dios es un gran guionista. Dios escribe una historia que nosotros vamos viendo capítulo a capítulo, pero Él conoce el final. Y así como José, que fue vendido, que fue traicionado, él termina sus días y diciéndole a sus hermanos una frase maravillosa que se encuentra en Génesis 50:20, y dice, es verdad que ustedes, refiriéndose a sus hermanos, luego que habían perdido a su padre y estaban en la tierra de Egipto, y sus hermanos con temor, diciendo, ahora que murió nuestro padre, quizás José se vengue de todo el mal que le hicimos en su vida. Y José le dice esta frase, perdón, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios transformó ese mal en bien. José pudo terminar sus días diciendo, el mal que ustedes pensaron, Dios lo transformó para bien, porque Dios quería salvar a mucha gente. Y sí, salvó a la nación de Israel, a su familia, salvó a Egipto de hambre. Dios tenía un plan para José. José no conocía todos los capítulos y no conocía el final, pero él supo decir en sus días, Dios lo transformó en bien. Y esa es la promesa, que hoy Dios te dice y me dice, todo el mal quizás que atravesaste en tu vida, no estoy diciendo que justifiques a las personas que te hicieron mal, y no estoy diciendo que tenían el motivo para hacerlo. José sufrió injustamente, y quizás vos también sufriste injustamente, traición de tu familia, de un amigo, de un lugar, de un jefe, y te sentiste traicionado, abandonado, quizás con cuántos fracasos o con cuántas cosas hoy te encontrás, y quizás estás en ese capítulo oscuro que no ves salida y que pareciera que tu historia va a terminar mal. Pero Dios te dice, yo voy a transformar el mal que otros te hicieron, el mal que otros pensaron en hacerte, en bien, para que puedas bendecir a otra gente, para que puedas ser de bendición a otras personas, para que tu vida pueda bendecir a muchas personas. Así que no sé en qué capítulo estás hoy, pero te invito a creer y a confiar de que Dios, ese gran guionista, ese gran director, tiene un buen final para tu vida. Todo el mal que te hicieron, Dios lo va a usar para tu bien.
y que en tu corazón puedas hallar esa gracia y ese favor de Dios para poder perdonar y soltar, porque Dios se encarga de todo. José perdonó a sus hermanos y él fue bendición para aquellos que le hicieron mal. Y cuando Cristo está en nuestro corazón, Él poco a poco nos enseña a soltar, a perdonar. No justificamos el mal que otros nos hacen, pero sí el Espíritu Santo nos da esa capacidad de perdonar y de seguir nuestra historia y saber que aún Dios nos puede utilizar y te va a utilizar aún para que hagas bien a las personas que te dañaron. Hoy en tu mente parece imposible, pero vas a ser de bendición para muchas personas. Así que no sé en qué capítulo te encuentras, pero recordá que el gran director tiene un gran final y que tu vida y tu paso por la tierra va a terminar bien, que vas a bendecir a muchas personas y que hoy en día sos un canal de bendición para los tuyos. Así que no bajes los brazos y recordá, no pienses en aquel mal que te hicieron. Dios ese mal lo va a transformar en tu bien. Y quizás esa persona que pensaron que te alejaron del propósito, en realidad te estaban acercando al propósito de tu llamado, de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Quizás pensaste que te alejaste mucho, pero quizás todo lo que te pasó te impulsó hacia lo que Dios tiene planeado para tu vida. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.